Nos encontramos hoy con el 44º encuentro con Lucas, Lucas 12, 54-59 y 13, 1 al 9, que es la obligación de asumir la responsabilidad de los actos propios y el llamado a la penitencia que nos hace el Señor. Nos habíamos preguntado cuál es el sentido de este llamado del Señor, a quienes se dirige. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Jesús recrimina a la gente la reticencia a juzgar su predicación y su obra con el mismo afán, entusiasmo que usan para discernir los signos temporales. Saben explorar los aspectos de la tierra y del cielo y seguían sus observaciones para las labores de la agricultura. Esto significa que tienen juicio y discernimiento. Y si lo tienen para su gobierno de todos los días, entonces no pueden excusarse de ser incapaces de aplicarlo a lo más esencial de la vida, que es la fe. La fe en un Dios. Por eso lo llama hipócritas y farsantes, porque entre las acusaciones de los enemigos de Cristo y las obras que Él hace, esa gente se negaban a tomar un partido, escudándose en la rusticidad de sus entendimientos, en la ignorancia. Pero Jesús pone al desnudo que no es la incapacidad, sino la comodidad y la cobardía, lo que deja en claro que todo hombre debe asumir la responsabilidad de la fe que presta o deja de prestar, lo que los fariseos y saduceos rechazan de Cristo. Jesús los demostraba no con sutiles razones teológicas, sino con sus propios milagros. Para entender las verdades reveladas de Cristo, había que tener entendimiento, cerebro, pero para comprender el valor de las demostraciones que aducía no hacía falta ser instruido, como demostró el ciego de nacimiento cuando le espetó a los fariseos: yo no sé mucho de teología, pero sí sé que un pecador no puede hacer los milagros que este hombre hace. Pero resultaba menos comprometedor pasar por ignorante que jugarse por la verdad y ser apaleado por los que no creían. Hacerse el sonso es un deporte muy extendido entre los cobardes y los que no se juegan por nada. A los cobardes los repudia el cielo y el infierno. Aquí Jesús simplemente dice: no simulen ser obtusos, usen la cabeza del mismo modo que cuando siembran y cosechan. Juzguen por ustedes mismos, tengan discernimiento. Ciertamente es más fácil aceptar las cosas porque lo dicen aquellos que lo saben, pero es que las cuestiones donde se juega el destino eterno del alma propia, nadie se salva porque si obró mal fue porque otros le dijeron que eso se podía hacer. Dios nos preguntará a cada uno: ¿y tu conciencia qué te dijo? ¿No te la di para que la usaras para gobernarte y te hicieras responsable de cada decisión en tu vida? Este es el sentido de la expresión por ustedes mismos. Y añade Jesús una pequeña imagen que es una parábola de la vida propia. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo de tu deuda. El camino hacia el juez es el que estamos haciendo en la propia vida, pues cada momento nos acercamos a nuestro juicio definitivo. Nuestro adversario es la conciencia que nos hace testigos de nuestra propia vida y de nuestro propio obrar. Arreglarse con ella es vivir según sus dictámenes y de lo contrario, ella misma nos arrastrará ante el juez y nos acusará hasta que el último centavo malgastado de nuestra vida sea compensado. El juicio de cada uno tendrá mucho de autoacusación, porque nuestra conciencia
a quien durante la vida nos hemos amordazado de alguna manera en forma repetida para que no grite, se encargará de desenmascararnos a menos que nos hayamos arreglados con ella, haciéndole caso cuando todavía estábamos a tiempo. Jesús con estas palabras señala a la muchedumbre, es decir, a todos los hombres, la obligación de hacernos responsables de nuestra propia salvación y de asumir como hombres maduros nuestro deber de responder a Dios al ser interpelados por el sentido que damos a nuestra vida y de tomar una postura sincera y personal en nuestra fe. De los dos episodios históricos que dan pie a este relato no sabemos más que cuando dice Lucas en este pasaje. Al parecer, el procurador Pilato, en un hecho confuso, había ordenado una violenta represión en el templo que terminó con la muerte de algunos galileos que habían acudido por ofrecer sacrificios. De allí la alusión que mezcló su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. El otro hecho parece haber sido un poco anterior, pero no demasiado, porque aún seguía impresionando la fantasía de los interlocutores. En el barrio de Siloé, ubicado en aquel tiempo en la periferia de la ciudad, se había derrumbado inesperadamente una torre que pertenecía al sistema defensivo de la ciudad, aplastando y causando la muerte de 18 personas. El pensamiento popular suponía que todo sufrimiento temporal, y en particular la muerte violenta, se relacionaba directamente con los pecados personales, y si éste se sufre, debe ser como castigo de sus pecados, de los propios o de sus padres. Así pensaban incluso los apóstoles, puesto que interrogan a Jesús a propósito del ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Las deducciones equívocas que se siguen de esto son más que evidentes. Por un lado, mientras uno no peque, no debería tener ningún mal. Si uno padece algún mal y la conciencia no le reprocha ningún crimen, entonces aquello nos está jugando una mala pasada, ocultando a nuestra memoria algún pecado pasado, o bien este mal será efecto de que nuestros padres pecaron y no se arrepintieron. Tratándose de muertes trágicas e inesperadas o violentas, al menos pensaban que los afectados eran más pecadores que el común. Durante todos estos 20 años de siglo de cristianismo, muchos siguen pensando de la misma manera y clamando en voz en cuello ante cualquier desgracia. ¿Y yo qué he hecho para merecer esto? Es el famoso ¿por qué a mí? Jesús pone en evidencia estos pensamientos. ¿Piensan que estos eran más pecadores que todos los demás? ¿Porque han padecido? Pero no da muchas explicaciones, sino que se limita a la admonición. No es como piensan, lo aseguro, y si no se convierten todos perecerán del mismo modo. Debemos advertir en estas palabras del Señor tres cosas. Primero, que rechaza la explicación vulgar. Por lo tanto, podemos decir que Jesús enseña que los males temporales, y en particular una muerte violenta o inesperada como la de los dos casos mencionados, no tienen relación con una mayor pecaminosidad de las víctimas respecto del resto de los contemporáneos. Jesús da a entender que al menos en los dos casos mencionados, los implicados no eran moralmente peores que los compatriotas que sobrevivieron en ambas desgracias. En segundo lugar, sus palabras no descartan que el sufrimiento y la muerte tengan alguna relación con el pecado, aunque no aclara nada más. Todos los males y la muerte en particular tienen relación con el pecado original del hombre. Como dirá más tarde San Pablo, y como dirá el mismo apóstol, que la muerte nos afecta a todos por igual, incluso a los que no han llegado al uso de razón. Esto demuestra que el pecado nos pertenece de alguna manera misteriosa.
En fin, nada quita en algún caso que Dios castigue un pecado particular con un mal temporal, incluso con una muerte. Y en la Sagrada Escritura tenemos relatos de castigos ejemplares de impíos, pero que Dios no se obliga a regularse por este tipo de justicia tan estricta y limitada. Su modo de obrar y de distribuir los bienes y los males temporales quedan ligados designios providenciales que a nosotros se nos escapan. Puede haber justo personas que no sean pecadoras o tan pecadoras, a quien les toca sufrir males atroces, e impíos que parecen triunfar en el campo temporal. Este es uno de los escándalos que afectan a los que juzgan la historia de los hombres y la actuación de Dios con parámetros fabricados a la medida del propio hombre. En tercer lugar, la conversión puede evitar algo que está presente en los dos casos históricos que son objetos de esta predicación, puesto que repite por 2 veces la intimidación. Si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. No dice que la conversión puede evitar la muerte, ni al menos una muerte violenta, pero sí una muerte sorpresiva e inesperada, y consecuentemente impreparada, que es lo que parece haber caracterizado a ambos acontecimientos. Ni los que peregrinaban al templo de Dios, ni los que pasaban junto a la torre de Siloé esperaban morir en esas circunstancias, y tal vez no estuviesen preparados para ello. La muerte los sorprende. La conversión, según Jesús, evita morir sin prepararse, porque convertirse a Dios significa comenzar a vivir tal como quisiera que Dios nos encuentre en nuestra hora final. Al que vive así, la muerte puede llegarle repentinamente, pero no en forma imprevista. La parábola del dueño de la viña refuerza esta doctrina. Se trata del dueño de una viña donde cultivaba también árboles frutales, entre los cuales una higuera que durante 3 años negó sus frutos. Decidió, por tanto, cortarla para no cansar inútilmente la tierra, pero el cuidador intercede pidiendo un tiempo más de gracia, comprometiéndose él mismo a poner todos los recursos necesarios para hacerla fructificar, remover la tierra, abonarla, regarla, diciéndole que si a pesar de esto no consigue dar frutos, procedería a cortarla en forma definitiva. La aplicación a la conversión es muy clara, pero se acomoda principalmente al pueblo elegido. Los hombres de su pueblo están ante Dios en condiciones semejantes a esta viña. A pesar de haber recibido el privilegio especial, no han rendido ante Dios los frutos que Él esperaba de ellos y debido a los cuales los ha creado y cultivado. Estos frutos son santidad y justicia. Comprendería que fuesen pues arrancados para que la tierra no desgaste sus minerales en plantas estériles. Jesús es el mismo hortelano que intercede por su pueblo pidiendo una última oportunidad. Esto es precisamente lo que está diciendo ahora con su predicación, que puede sonar áspera y provocadora, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y la médula. Nuestro Señor quiere decirles que están recibiendo un ultimato para que vuelvan a Dios. Si no toman en serio esta llamada, serán removidas de la viña de Dios para siempre. Jesús no pone ningún remate a la parábola. No dice en qué terminó, porque la realidad a la que aludía la metáfora todavía no había llegado a su desenlace. Sabemos que su final fue la extirpación de la higuera judía, que siguió sin dar frutos como pueblo, aunque sí lo hizo en muchos de sus miembros, pequeño rebaño, del que siempre se ha elogiado la fidelidad. Espero que esto les complete y ayude a completar lo que han visto de este pasaje. Un abrazo.